Bien, mis queridos hermanos, buenas mañanas, tardes. Una bendición para todos ustedes en esta hora. A good afternoon and a blessing to everyone. Muy bien, mis hermanos, en esta hora vamos a estudiar un tema muy importante porque tiene que ver mucho con Romanos, lo que fue nuestra lectura bíblica, Romanos 8:28. I wanted to take this opportunity to be able to study the scripture, especially because it has to do a lot with the Bible reading, which was in Romans. Romanos 8:28 es un versículo que muchos de nosotros lo conocemos de memoria. Romans 8:28 is a Bible verse that many of us know by memory. Y dice entonces de la siguiente manera, And it says, ¿verdad? Lo escuchamos en nuestra lectura bíblica, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Como miembros de la iglesia tenemos la tendencia a darle gracias a Dios por todo. As members of the church, we have the tendency to give thanks to God for everything. Pero la pregunta clave que nosotros debemos hacernos en esta mañana But the key question we should ask ourselves this morning, ¿agradecemos a Dios cuando todo está bien? ¿O también agradecemos a Dios cuando todo anda mal? do we give thanks to God only when everything is going well, or also when things are going wrong? Porque realmente muchos de nosotros agradecemos es cuando todo está bien, mas no cuando todo está mal. Because we usually give thanks to God when everything is going well, not when everything goes wrong. El apóstol Pablo escribió aquí en el libro de Efesios, el capítulo que encontramos en el capítulo 5 del libro de Efesios, y vamos a leer los versículos 18 al 20. Vea lo que dice allí el apóstol Pablo, lo siguiente: Efesios capítulo 5, versículo 6 al 20. So we're going to Ephesians chapter 5, starting with verse 6. Muy bien, dice entonces la palabra del Señor, capítulo 5 de Efesios, versículo 18, dice: Ephesians chapter 5, starting with verse 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Estos versículos están en armonía con lo que el apóstol Pablo precisamente escribió allí en Romanos 8:28. These verses are in harmony with what Paul wrote there in Ephesians. Nosotros debemos dar gracias a Dios estando en la buena, pero también estando en dificultades, en problemas. We should always give thanks to God when things are good, but also when things are going wrong. Ahora bien, hay una cita que yo voy a leer de Elena White, hablando precisamente acerca del dar gracias a Dios cuando estamos bien, pero también cuando estamos mal. I'm going to read here a citation from our sister White, where she tells us to give thanks to God when things are going well, but also when they are not going well. En Hechos de los Apóstoles, en la página 383, Elena de White dice: So in the Acts of the Apostles, she says, el Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota.
The Lord can give us victory even in the things that we are uncertain of and in defeat. Estamos en peligro de olvidar a Dios, We are in danger of forgetting God, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos, con la fe, las cosas que no se ven. looking at things that we can see instead of using our eyes of faith. Cuando viene la desgracia o el infortunio, When misfortune comes, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. we're ready to blame God of negligence or cruelty. Si ve con conveniente interrumpir vuestro servicio de alguna actividad, If you see it inconvenient of interrupting a service, one of your services, nos lamentamos sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. we lament it without noticing that God might be working in our favor. Necesitamos aprender que la corrección es parte del gran plan y que bajo la vara de la aflicción el cristiano puede crecer. We must remember that correction under the rod of the shepherd is how the Christian can grow. Y más aún cuando estamos activos en el servicio a Dios. And even more when we are in service of God. El Señor puede convertir entonces las penurias y las crisis que podamos vivir en esta tierra en bendiciones. God can turn our crises that we live here on earth into blessings. Y eso es lo que Elena de White precisamente está diciendo allí, que no nos detengamos solo a mirar las cosas malas que nos suceden, sino las muchas cosas buenas que también nos suceden. And that is what Ellen G. White is saying, that we should not only see the bad things that happen to us, but also the good things. Tomando en cuenta este versículo de Romanos 8:28, vamos a analizar la vida de un personaje de la Biblia que ilustra claramente esta verdad. So taking this verse, Romans 8:28, let us analyze the life of a character here in the Bible that illustrates this truth. La vida de Juan el Bautista ilustra con vivos colores la promesa de Romanos 8:28. The life of John the Baptist illustrates with lively color what Romans 8:28 says. Vamos a mirar algunos puntos importantes de Juan el Bautista para que lo conozcamos mejor. Let's look at some very important points about John the Baptist so we might know him better. En primer lugar, mis queridos hermanos y amigos, Juan el Bautista era primo de Jesús. Firstly, John the Baptist was a cousin of Jesus. Lo menciona precisamente Elena de White en El Deseo de toda la gente en la página 84. Ellen G. White mentions this also in Desire of Ages. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, si leemos en Lucas capítulo 1, versículos 36 y 37. John the Baptist was 6 months older than Jesus, and we can read this in Luke chapter 1, verse 36. Y vamos a leerlo. Let's read it. Lucas capítulo 1, versículo 36 y 37. ¿Qué Luke dice allí chapter 1, la palabra de 36 and Dios? 37. 36. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. 36 and 37. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month, for no word from God will ever fail. Juan el Bautista fue concebido entonces 6 meses antes que Jesús. So John the Baptist was conceived 6 months before Jesus. Número 2. Number 2.
fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. He was full of the Holy Spirit from the womb in his mother. Igual que el profeta Jeremías. The same as the prophet Jeremiah. Y vamos a hablar un poquito o de la concepción del profeta Jeremías y vamos a ir a su libro, Jeremías. And we're going to talk a little bit about the prophet Jeremiah. Let's go to his book, Jeremiah. ¿Ok? Vamos a ir entonces a Jeremías, el capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Vamos a ir entonces. So let's go to Jeremiah chapter 1, verses 4 and 5. Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice entonces la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremiah 1, 4 and 5 says, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Dios tenía un plan para Jeremías desde su concepción. God had a plan for Jeremiah from his conception. Claro, Jeremías podía elegir seguir el plan de Dios o el propio, pero él siguió el plan de Dios. Now, Jeremiah could have chosen to follow his own plan or God's plan, and he chose God's plan. Ahora bien, si vamos a Juan el Bautista, tenía el mismo propósito. Now, if we go to John the Baptist, he had the same purpose. Y vamos a leerlo allí en Lucas, capítulo 1. Vamos al Evangelio de Lucas, We're going to read capítulo there 1. in Luke chapter 1. Vamos a leer entonces los versículos 14 y 15. Vea lo que dice la palabra de Dios. Let's read 14 and 15. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Verse 14, he will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. Verse 15, for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. Juan el Bautista entonces fue elegido por Dios para un propósito especial desde la concepción por su madre. John the Baptist was chosen for a special purpose even from his conception. Número 3, Number Juan 3, tuvo una misión especial, John had a special vision, por lo cual Dios lo escogió para que preparase el camino al Mesías. where God chose him to prepare the way for the Messiah. Y él, igual que Jeremías, podía elegir que no, pero él eligió exactamente el propósito de Dios para su vida. And he, like Jeremiah, could have chosen to follow a different path, but he chose to follow what God had planned. Aquí en Lucas, nuevamente el capítulo 1, pero vamos a leer los versículos 16 y 17 ahora. Now let's go to Luke 1, the same chapter, but let's read 16 and 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. He will bring back many of the people of Israel to Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. El Señor Jesús, hablando de su primo Juan el Bautista, el Señor dijo allí en Mateo 11:11 lo siguiente. The Lord Jesus said about his cousin, John the Baptist, what he said, we can find it in Matthew chapter 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
Verse 11, truly I tell you, among those born of woman, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. Ahora, mis queridos hermanos y queridos amigos, ¿por qué el Señor Jesús menciona que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan cuando dijo que no había otro nacido de mujer más grande que él? Now, why did Jesus say that in the kingdom of heaven, the least is greater than he, even though he was born amongst one of the greatest? ¿Saben por qué, mis hermanos, Jesús dijo esto? Do you know why Jesus said this? Porque Juan murió antes de ver los eventos finales de la última semana de la vida de Cristo. Because John died in the events, before seeing the events of the last week of life of Jesus. Mientras que aquellos que llegaron a ver la muerte del Señor Jesús tenían un conocimiento más amplio y entonces eran mayores que Juan. Because those who were able to see the death of Jesus had a wider range of understanding, and therefore they were greater than John. Número 4. Number 4. Juan el Bautista introdujo a Jesús y bautizó al Señor Jesús. John the Baptist introduced Jesus and baptized him. Y lo podemos leer allí en el capítulo 1 de Juan, versículos 29 y 20. Vean lo que dice allí la palabra de Dios. And we can see it in chapter 1 of John, verse 19. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1, 29 y 30. So John 1, 29 and 30. The next day John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. La siguiente. Los líderes religiosos de la época odiaban a Juan el Bautista. The leaders of that time hated John the Baptist. Le hacían la vida imposible a Juan el Bautista, los fariseos y los saduceos. The Pharisees and the Sadducees made his life impossible. Porque en una ocasión el Señor Jesús los llamó generación de víboras. Because on one occasion Jesus even called them generation of vipers. Aparentemente parecía que la labor o el propósito de Juan había fracasado. Even then it seemed as the purpose of John had failed. Pero Mateo 17, vamos ahora al libro de Mateo. Matthew chapter 17. Y los versículos 12 y 13 encontramos lo siguiente. Verses 12 and 13. Haciendo referencia del propósito de la misión de Juan, Jesús dijo, allí en el versículo 12 y 13 de Mateo 17. Talking about the purpose of John the Baptist's ministry, this is what Jesus said in verses 12 and 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way the Son of Man is going to suffer at their hands. Then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist. Así que aquella generación rechazó el mensaje de Juan el Bautista, que era el mensaje de Dios. That generation rejected the message of John the Baptist, which was the message of God. Juan el Bautista tuvo más o menos un año de ministerio, solo un año. John the Baptist more or less had only 1 year of ministry. Al año fue arrestado por Herodes. And he was arrested by Herod. Y fue encerrado en un calabozo, en una mazmorra oscura, fría y sucia. And he was put in a deep, dark, cold, and dirty well.
Allí Juan el Bautista permaneció por un año encerrado en aquella mazmorra. And that is where John the Baptist stayed for 1 year. Y un aspecto interesante, queridos amigos y queridos hermanos, es que el Señor Jesús nunca visitó a Juan en la cárcel. And an interesting aspect is that Jesus not once visited John in jail. Y era aquel que estaba preparando el camino para el Mesías. And he was the one that was preparing the way for the Messiah. Y Juan, cuando estuvo en la cárcel, entonces viendo que Jesús no lo visitó, su fe como que se desanimó. And John, realizing that Jesus never came to visit him, he became discouraged. Vino la duda a su mente y pensó, ¿será que me he equivocado y Jesús no es el Mesías? Doubt came into his mind, and he asked, can it be that Jesus is not the Messiah? Por eso entonces, debido a esa duda, Juan el Bautista eligió a algunos de sus discípulos para que fueran a preguntarle a Jesús si él realmente era el Mesías. Because of that doubt is why he asked some of his disciples to go to Jesus and ask him if he was the Messiah. Y vamos a encontrar el evento allí en el capítulo 11 del libro de Mateo. And we can find this in chapter 11 of the book of Matthew. Okay, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11, y del capítulo 11 vamos a leer los versículos 2 en adelante. Matthew 11, 2 and onward. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio de las buenas nuevas. Verse 2, when John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples to ask him, are you the one who is to come, or should we expect someone else? Jesus replied, go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Saben, queridos hermanos, que cuando llegaron estos emisarios de Juan y le hicieron esa pregunta a Jesús, Jesús no le respondió la pregunta. You know, when John sent these emissaries to Jesus and they asked him, Jesus didn't really answer their question. Simplemente el Señor Jesús les dijo a estos emisarios, quédense, vean todo y después vayan y cuéntenle a Juan. Jesus said, stay here, look at everything that happens, and then go and tell John. Pero saben, mis apreciados hermanos y queridos amigos, que dentro de las palabras que Juan quería oír, estaban estas palabras que están registradas en el versículo 5 de Mateo 11. Las últimas palabras, y los pobres les ha anunciado el evangelio. Amongst those words that John really wanted to hear was the last line in verse 5, that the good news is proclaimed to the poor. Cuando Juan escuchó estas palabras, le vino a la mente una profecía. When John heard these words, it came to his mind a prophecy. ¿Y saben qué profecía era, mis queridos hermanos, queridos amigos? And do you know what prophecy that was? La que está en el capítulo 61 del libro de Isaías. The one that is in the book of Isaiah, chapter 61, Versículo 1 y 2. verses 1 and 2. Dice, It says, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. the Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn.
¿Saben, mis hermanos, que cuando Juan escuchó esas palabras, le vino esta profecía y allí entendió Juan que realmente Cristo era el Mesías? When John heard these words, that is when he really understood that Christ had come as the Messiah. Ya Juan no tuvo más dudas. Reconoció que Jesús era el Mesías, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios que nos salva. There was no more doubt in his mind that Jesus was the Messiah, God with us, Emmanuel. Pero saben, a los pocos días Juan es decapitado. But a few days later, John was Y vamos a decapitated. leerlo allí en Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 27 y 28. We can read this in Mark chapter 6, starting with verse 26. Dice la palabra de Dios. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Verse 27 and 28. So he immediately sent an executioner with orders to bring John's head. The man went, beheaded John in the prison, and brought back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. Se había cometido una gran injusticia y Dios tenía que rectificar esa acción. There had been done a great injustice, and God had to fix this injustice. Todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que Juan murió con la esperanza de la resurrección. We all know that John died with the hope of the resurrection. Pero saben, los estudiosos de la Biblia han buscado alguna cita de Elena White donde diga que Juan está en el sepulcro esperando la resurrección. But Bible scholars have looked for a Bible verse that says that John is still waiting for that resurrection. Pero no hay ni una cita que diga que Juan, como lo dice con los demás pioneros, que Juan está esperando el día de la resurrección. But there is not one verse that says that John is waiting for that day of resurrection. Y saben, mis queridos hermanos y queridos amigos, para nosotros poder entender lo que le sucedió a Juan, no necesitamos necesariamente ver lo que le sucedió en la tierra, sino lo que está más allá. To understand what happened to John, we don't have to really know what happened here on earth, but what happened beyond. Porque si nosotros solo nos detenemos a pensar en lo que le pasó en la tierra lo decapitaron. ¿Fue eso justo? Because if we only think on what happened here on earth, they beheaded him. Was that just? Pero la recompensa de Juan está mucho más allá, en la vida eterna. But the reward for John is beyond that, in eternal life. ¿Cómo poder decir entonces que los que aman a Dios todas las cosas convergen y si se coordina para el bien? So how can we say that all those who love God, all these things happen for good? Si Juan fue decapitado. If John was beheaded. Miremos esto en un panorama más amplio entonces. Let us look at a bigger picture. Y vamos a ir al capítulo 27 del libro de Mateo. And let us go to Matthew chapter 27. Y vamos a leer los versículos 51 al 53. And let us read verses 51 to 53. Ok, Mateo 27, 51 al 53. Matthew 27, 51 to 53. Dice la palabra de Dios lo siguiente, It versículo 51. Mateo 27. Matthew chapter 27. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life.
Y dice la Escritura que aquellos que resucitaron fueron a la ciudad a testificar acerca de la resurrección de Jesús. And the scriptures tell us that many of those who were resurrected went to the city to witness about Jesus Christ. Pero ahora debemos hacernos una pregunta o varias preguntas. But now there are questions. ¿Quiénes son estos que resucitaron? Who are those that resurrected? ¿Quiénes son? Who are they? ¿Saben? Su resurrección está envuelta en un misterio. You know, the resurrection is a La mystery. Biblia no nos dice exactamente quiénes son ellos. The Bible doesn't exactly tell us who they were. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí en Efesios 4, But the Apostle Paul tells us here in Ephesians 4, Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 8, dice la palabra de Dios. Ephesians 4, 8. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. ¿Qué quiere decir estas frases del apóstol? Ahí en el versículo 8, llevó cautiva la cautividad. What does this verse mean? Verse 8, he took many captives. Jesús llevó consigo al cielo los que estaban cautivos en la tumba, aquellos que resucitaron con él. Jesus took those that were resurrected with him to heaven. Y yo les quiero decir, mis hermanos, que esos que resucitaron con Jesús resucitaron con cuerpos gloriosos. I want to tell you that Como those vamos a who ver más resurrected at adelante. that time with Jesus were resurrected with glorious bodies. Pero nos seguimos preguntando, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Well, we keep asking, who are they? Where are they? Como ya dije, la Biblia no nos da una pista clara de quiénes son y dónde están estos que resucitaron con él. As I said, the Bible doesn't really give us a clear clue of who they are and where they are. Pero mis hermanos, yo agradezco al Señor por el espíritu de profecía. But I give thanks to God for the spirit of prophecy. El espíritu de profecía es, podríamos decir, un telescopio que nos permite ver las estrellas en el cielo, pero no agrega ninguna estrella. The Solo spirit nos of, permite verlas. the spirit of prophecy, we can say, is like a telescope that helps us to see the stars that are in the sky. Asimismo, el espíritu de profecía es un telescopio que alumbra la Biblia sin agregarle a la Biblia. The same way that the spirit of prophecy is like a telescope that illuminates the Bible without changing the Bible. Y Elena de White dice en la página 703 del Deseado de toda la gente lo siguiente. And Ellen G. White tells us in The Desire of Ages, Dice ella, al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. once Jesus was resurrected, he took from the tomb a crowd. Elena de White dice que no eran 2 o 3 ni 24 ni nada. Dice que era una, ¿qué? Multitud. And Ellen G. White doesn't tell us it was 23, 24. She tells us it was a large crowd. Y sigue diciendo Elena de White. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó salieron de ella. When she continues to say that when he resurrected, also the tombs were open and they went with him. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Those who had collaborated with him and by his life were also resurrected. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Now they were going to be witnesses of he who had resurrected them. Resumiendo esta cita podemos decir, So summarizing this, we can say, los que resucitaron eran una gran multitud, those who resurrected was a great crowd, cautivos del sepulcro, captives from death, mártires, martyrs, testificar acerca de la resurrección de Jesús.
witnessing about the resurrection of Christ. Y vea lo que dice las Sagradas Escrituras allí en el capítulo 5 de Juan, And what does the Holy Scripture tell us in John chapter 5, versículo 31 al 33. verse 31 to 33? ¿Ok? Ya tienen allí en su Biblia, capítulo 5 de Juan, So if you have in your versículo Bibles, 31 al 33. John 5, 31 to 33. Muy bien, la palabra de Dios dice lo siguiente. And it tells us, Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que se da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Entonces esta cita que dice Elena de White, que los que resucitaron con él en el sepulcro dan testimonio, Juan era uno que daba testimonio. if I testify about myself, my testimony is not true. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is true. You have sent to John, and he has testified to the truth. So what this tells us is that John was one of those who testified for Jesus. Elena de White dice que estos que resucitaron daban testimonio de la verdad. Ellen G. White tells us that those who were resurrected gave testimony to the truth. La Biblia dice que estos que resucitaron daban testimonio de la verdad. The Bible tells us that those who also testified about the truth. Pero vamos a añadir dos características más But let's add two more characteristics para que podamos pensar claramente en lo que ya estamos pensando. so that we can think clearly what we're already thinking. En Primeros Escritos, en la página 184, In First Writings of Ellen G. White, vea lo que dice Elena de White. Primeros Escritos, página 184. look what she says. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Those who were the saints came out glorified. O sea que los que resucitaron con Jesús, teniendo cuerpos glorificados, no volvieron a morir porque ya estaban glorificados, eran eternos. So those who were resurrected were already in their glorified bodies, so they did not die again. Sigue diciendo. ¿Quiénes eran estos que resucitaron? Eran santos escogidos de todas las épocas. They were saints that were ¿Escucharon eso? chosen from all Esto. ages. Eran santos de todas las épocas. They were saints from all the ages. Desde la creación hasta los días de Cristo. From creation to the days of Christ. De modo que mientras los principales judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, That in such a fashion that even the Jews, although they tried to hide the resurrection of Jesus, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos God made it so that certain number of the saints were resurrected para testificar que Jesús había resucitado. to testify that Jesus had resurrected. Resumiendo las características entonces de estos que resucitaron, podemos decir, So looking at these characteristics, we can say eran cautivos de los sepulcros, they were captive by death. eran santos, según la cita Elena White, They were saints, according to Ellen G. White. eran una gran multitud, They were a large crowd. salieron de los sepulcros cuando Cristo resucitó, They came out of their tombs when Jesus resurrected. salieron con cuerpos glorificados, They came out with glorified bodies. vivieron desde la creación hasta los tiempos de Cristo, They lived between the time of creation to the days of Jesus. eran mártires que murieron durante el período de la persecución contra la iglesia, They were martyrs that lived during the time of persecution of the church. dieron testimonio de la verdad, They gave testimony of truth. anunciaron en la ciudad de Jerusalén acerca de la resurrección de Jesús. They announced to all Jerusalem about the resurrection of Jesus. Así que ahora cobra mucha importancia entonces, mis queridos hermanos, Efesios 4:8. So now it's very important what it says in Ephesians 4:8. Y llevó consigo, ¿qué cosa? A la cautividad. And he took with him the captives.
Cuando el Señor Jesús ascendió, entonces llevó a todos aquellos que habían resucitado con cuerpos gloriosos. When Jesus ascended, he took with him all those who had glorified bodies. Se había cometido una injusticia y Dios lo estaba rectificando. There had been an unjust thing that happened, and God rectified that. Según estas evidencias de Elena White de la Biblia, uno de los que resucitaron en el tiempo de Jesús podría ser Juan el Bautista. According to what the Bible tells us, and Ellen G. White, one of those who resurrected on that day could have been John the Baptist. Porque estos que resucitaron son de todas las épocas, desde Abel hasta Cristo. Because these resurrected were from the beginning up to Christ. También pudo haber sido Abel. Maybe it could have been him. Aquel día, cuando Jesús venga por segunda vez y nos encontremos con Él, And that day when Jesus comes for the second time and we find ourselves with him, tendremos las respuestas de muchas preguntas que hoy todavía nos hacemos. we will have the answers to many questions that we still ask ourselves. Pero saben, queridos hermanos y queridos amigos, terminaremos exclamando como Juan: But in the end, we will be exclaiming as John did. gracias, Señor, porque lo hiciste a tu manera. Thank you, Lord, because you did it your way. Porque no podemos explicar cómo un niño muere de cáncer. Because we can't No hay explain explicación. how a child dies from cancer. Pero cuando venga el Señor y nos dé la respuesta, vamos a decir como Juan: Señor, gracias porque lo hiciste a tu manera. But when Jesus comes and he gives us the answer, we will tell him, thank you, Lord, because you did it your way. Cuando vengan las crisis y las dificultades y todo parece que se hunde y no tenemos una explicación o respuesta para eso, When crises come and difficulties and everything seems to be sinking and we don't have any answers, recordemos, nosotros no vemos el final desde el comienzo. Dios, que lo ve, sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. let us remember that we cannot see the end of all things. God can, and he knows what is best for you and for me. Elena de White dice en esta cita, una cita muy interesante. Ellen G. White tells us in this citation, Me pareció muy llamativa esta cita. Y voy a terminar con esta cita. it called my attention. Dice ella. Esta cita está en El deseo de todas las gentes, en la página 197. This is Dice found in ella: the Desire of All Ages. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudiesen ver el final desde el comienzo. God never leads his children in such a way that they would not choose if they could see the end. Hermoso, mis hermanos. Dice ella: Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudieran ver el final desde el principio. It's beautiful. God never leads his children in such a way that they wouldn't choose if they could see the end. Y discernir la gloria del propósito que están en cumplimiento como colaboradores suyos. And to discern the purpose and the glory as it would be for all. Todo lo que nos sucede en este mundo y en esta tierra tiene su respuesta y su explicación, y el Señor nos la dará aquel día cuando venga por segunda vez. Everything in this world has its explanation and its reason, and God will give it to us when he comes again. Por eso, mis apreciados amigos y hermanos, no nos desanimemos por la adversidad, por todo lo que nos aqueja en este mundo. Lo que nos aqueja en este mundo se hunde en la insignificancia ante la promesa de Dios. Let us not then be discouraged by the adversity and the things that will happen to us in this world.
Ahora cobra importancia Romanos 8:28. Now we understand the importance of Romans 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas convergen y se coordinan para beneficio de sus hijos. We know that all who love God, all things are committed and coordinated for their benefit. Porque Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, como lo tuvo con Jeremías y Juan el Bautista. Because God has a purpose and a plan for all of us, just as He had for John and Jeremiah. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que nosotros siempre podamos entender eso. Dios tiene la respuesta para todas nuestras preguntas. That we might always understand this, that God has all the answers to our questions. No nos desanimemos, no volvamos atrás. Let us not be discouraged or fall back. Dios tiene un propósito para tu vida y para mí. God has a purpose for your life and for me. Como Jeremías y Juan, cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. As Jeremiah and John, let us fulfill the purpose that God has for our lives. Y aquel día cuando Cristo venga por segunda vez, todos nosotros podamos morar en esas hermosas mansiones que el Señor fue a prepararnos. That day when Jesus comes again, that we might all find ourselves in those mansions that God has prepared for us. Dios nos bendiga, mis hermanos, para oír esas hermosas palabras del Señor. That God might bless us so that we might listen and hear those wonderful words of the Lord. Vamos a orar. Let us pray. Cariñoso Padre que estás en los cielos, Heavenly Father, gracias Señor porque tú tienes un propósito para mi vida. thank you because you have a purpose for my life. Gracias Señor porque tú tienes la respuesta a todas mis preguntas. Thank you because you have all the answers to my questions. Gracias Señor porque tú nos llamaste a pertenecer a tu iglesia final, a tu iglesia remanente. Thank you because you called us to be part of that final church, the remnant church. Ayúdanos Señor para que hoy si tú vinieras estemos listos para irnos contigo. Help us, Lord, so that if you came today, we would be ready to go with you. Gracias Señor por salvarnos. Thank you for saving us. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in Jesus' name. Amén.